5. Exigimos a las Fuerzas Armadas respeto irrestricto a los derechos humanos, a los derechos constitucionales. Nos preocupa enormemente y nos sorprende la actitud de la fuerza pública en este momento que elige respaldar a un presidente caído y a una parte minoritaria de la sociedad que no sobrepasa el 8, el 10%, y da la espalda al 90% de la sociedad que exige un cambio urgente del rumbo del país. Le responsabilizamos a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, de cualquier atentado contra la ciudadanía, contra las organizaciones, contra los derechos y contra los intereses de la nación. Que un presidente de una nación aparezca en medios internacionales reflejando lo que ya acá ha reflejado en más de una ocasión en cada una de sus 3 campañas, sobre todo en la última y en el ejercicio de su gobierno, y digo refleja un nivel de cinismo. Un nivel de cinismo que ya no es solo una mentira. El cinismo va más allá de mentir. El cinismo tiene que ver es con burlarse del pueblo ecuatoriano. Él convocó a la muerte cruzada ni porque exista un plan macabro, ni porque exista alguna otra razón que no sea la de salvar su pellejo en el juicio político. Recordemos que la Constitución de la República, la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, esa Constitución de Montecristi, establece la figura del juicio político. La figura del juicio político no fue establecida ni validada por el capricho de alguna organización política, ni por algún ex candidato o expresidente de la República. El juicio político fue validado por la Corte Constitucional, la actual Corte Constitucional. Y esa es la realidad. Se aplicó el mandato constitucional donde establece las causales de juicio político y es la Corte Constitucional la que dice es viable el juicio político por estas causales y por este caso. Por tanto, es que aquí no es que intervino la política, aquí no intervino la Asamblea pudo haber tenido la intención, la Asamblea pudo haber argumentado, pero quien avala en el marco constitucional el juicio político se llama la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Usted no solo será recordado, señor Lasso, como el banquero que llegó a ser jefe de Estado. Usted será recordado como el magnate cruel y ruin que destrozó la vida de los ecuatorianos. Todo por su soberbia, vanidad y egolatría de sentarse en Carondelet. ¿Cuántas veces evadió la responsabilidad política el presidente de la República, Guillermo Lasso, colegas legisladores? ¿Cuántas veces evitó comparecer a esta legislatura? ¿Cuántas veces se ha inventado falsas enfermedades? Hoy, los legisladores que estamos aquí presentes no solo somos simples legisladores, somos la voz de millones y millones de ecuatorianos que le quieren exclamar en un grito desesperado al presidente Lasso su ira, su rabia, su dolor, su indignación, con lágrimas en los ojos, su frustración y decirle que ha destrozado. Mira, Orlando, si un problema tenemos que ser muy coherente, porque en política eso es un problema. Nosotros no ajustamos el discurso a la coyuntura. Claro que pedíamos muerte cruzada. Cuando el país se nos iba de las manos, ensangrentado, violencia, dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina.
con 5.6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Acabamos el 2022 con 24. Si sigue la tendencia, acabaremos con 35 por cada 100.000 habitantes y seremos los 15 países más violentos del mundo. Por supuesto que eso se puede interpretar como conmoción interna, cuando la gente no puede salir a la calle, ¿no? Pero era en ese momento, pues no cuando empieza un juicio político. Pues. Es evidente que la intención de Lasso es evitar el impeachment, la censura en el juicio político. Entonces no tratemos de tapar el sol con un dedo, aquí no hay ninguna contradicción. En su momento, por la grave conmoción interna que vivíamos, la insatisfacción ciudadana, la violencia, la inseguridad, las mafias, la toma del Estado por parte de las mafias, porque ese es otro cuento, ¿no? La mafia albanesa, y la culpa es de Correa porque va a entrar a todo el mundo. Primero, no es cierto que vamos a entrar a todo el mundo. Segundo, ¿sabe cuántos albaneses? ¿Alguien se ha tomado la molestia de revisar cuántos albaneses hay en Ecuador? Hay 160 más o menos. Supóngase que todos sean tipos en capacidad, en plena vida activa, en capacidad de ser jefe mafioso. ¿Ustedes creen que no van a descubrir la mafia albanesa entre 160 albaneses? Lo que pasa es que está involucrada la policía, pues los narcogenerales. Entonces, por eso es que no se descubre eso, ¿no? Entonces, el problema, crimen organizado hay en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. El problema es que en Ecuador, ese crimen organizado, esa mafia albanesa, se ha tomado instancias del Estado. Ese es el problema. Y ese es el gobierno de Lasso. Entonces, por eso pedimos en su momento la muerte cruzada por conmoción interna, pero con un juicio político en marcha ya no es dable. Pues, obviamente se está forzando la Constitución. Eso es que puede gobernar 3 meses por decreto, sí. Lasso es inepto y tonto y vanidoso. La mezcla de incapacidad, vanidad, es una bomba atómica. Puede arriesgarse eso. Pero en 3 meses ya no tiene el poder, pues tendrá que responder. Y muy probablemente lo tengamos nosotros y volverá a la patria a ser de todos los ecuatorianos en función del bien común, no en función de la banca, no en función del Banco de Guayaquil, ¿no? Y tendrá que rendir cuentas por sus actuaciones. Entonces sería un poco suicida el asunto, pero sí. El gran perdedor va a ser Lasso. Y yo creo que esta medida desesperada lo hunde aún más. Porque si vamos a elecciones, si se sale con la suya, va a ser aplastado en las elecciones. El tipo, si se lanza candidato, no saca los votos ni de la familia. Y si le derogan el decreto, si tenía alguna posibilidad de que no se alcancen los 2/3 en la asamblea para censurarlo, ya esa posibilidad la perdió definitivamente con esta aventura de la muerte cruzada. Es decir, el tipo lo único que ha hecho es empeorar los escenarios que enfrenta un gobierno caído, porque Lasso está caído por ser un fraude democrático, entendamos, esto debe entender América Latina. Democracia no es aguantar cualquier impostor 4 años. Democracia es que sea un mandato en las urnas en función de lo que propone esa persona y tiene que cumplir ese mandato. A la izquierda le reclaman por qué no hizo todo. A la derecha, en cambio, le reclaman por qué no hizo algo, ¿no?